Buenos días, sean todos bienvenidos a la tutoría número 9 del segundo parcial, segundo de bachillerato general unificado. El tema es interacciones de contacto. Hoy día vamos a hablar sobre la fuerza normal. En tutorías anteriores habíamos estudiado los 5 tipos de fuerza según su naturaleza y algunos diagramas de cuerpo libre, y también trabajamos con las 3 leyes de Newton. Ahora vamos a trabajar ya con cada una de estas interacciones y hoy día específicamente con la fuerza normal. El objetivo que tenemos para esta tutoría es que vamos a describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando las características más relevantes y las magnitudes que intervienen para progresar en el dominio de los conocimientos de la física, de menor a mayor profundidad para aplicar a las necesidades y potencialidades de nuestro país. Entonces vamos a ver algunos problemas prácticos para comprender esta fuerza normal y cómo es su interacción de contacto. Como ustedes saben, el licenciado Carlos Hidrobo, su humilde servidor. Nosotros cuando hablamos de fuerza normal, estamos hablando de alguna fuerza que tiene su origen de nivel microscópico, concretamente a una interacción electromagnética entre las superficies de contacto y los cuerpos, ¿sí? Entre los cuerpos. Estas superficies sufren una interacción entre sus electrones, los cuales se rechazan entre sí por acción de las fuerzas de Coulomb. O sea, nosotros sabemos que a nivel atómico todas las sustancias tienen cargas, ¿no es cierto? Entonces estas cargas pueden sufrir lo que es una atracción, una repulsión, lo que hablaba la ley de Coulomb. Entonces desde ahí tiene el origen de la fuerza normal. La fuerza normal en sí es una fuerza de contacto con la que la superficie tiende a rechazar o repeler un cuerpo apoyado sobre ella. Siempre es perpendicular a dicha superficie de contacto. Entonces, como podemos darnos cuenta, las leyes de Newton prácticamente tienen su inicio, y las fuerzas tienen su inicio en lo que es la ley de Coulomb, que a nivel atómico habla de la atracción y la repulsión de las cargas. Aquí les he puesto un ejemplo hipotético de un libro que está en un plano inclinado. Vemos que se dibujan algunos vectores. Vemos lo que es la fuerza normal, que es perpendicular al plano, y vemos también lo que es el peso con sus componentes vectoriales, una componente de peso en X y una componente de peso en Y. Vemos que se forma un ángulo alfa en este libro. Entonces, de esta forma, cuando ponemos un libro sobre una mesa horizontal cerca de la superficie terrestre, las dos superficies se van a rechazar, pero el libro estaría sometido también a una interacción gravitacional, por lo cual quedaría en equilibrio. Entonces aquí vamos a remontar lo que es la primera ley de Newton, la famosa ley de la inercia. Como el libro todavía no está rodando, se encuentra en equilibrio, se encuentra en reposo. Entonces está esperando hasta que suceda algún fenómeno o alguna fuerza neta que provoque de que se mueva, ¿no? Aquí también tendríamos una fuerza de roce. Entonces, si este escenario tuviese lugar en el espacio interior, es decir, en microgravedad, tanto la mesa como el libro puesto en contacto se separarían, o sea, no se podrían unir si esto sucediera en el espacio. Pero como nosotros nos vemos afectados por el campo gravitacional, por el peso, sucede esa situación de que se da lo que es el equilibrio. Es importante ser cuidadoso a la hora de utilizar la terminología en el caso de fuerza normal y la fuerza peso. Hay que recordar de que esto no se trata de un sistema de fuerzas acción y reacción. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente aquí la fuerza normal y el peso estaríamos hablando de que es la tercera ley de Newton, un principio de acción y reacción. Más no, sino más bien es un fenómeno físico que se da por las fuerzas de Coulomb. Vamos a continuar con estudio de la fuerza normal. Como podemos observar en la instrucción anterior, el libro actuaba sobre la mesa con un componente de su peso. Ese componente de la peso la vemos aquí, ¿no? Que siempre se dibuja el vector hacia abajo, porque nos atrae el campo gravitacional. Y que existe independientemente de que esté la mesa o no lo esté. Pero la mesa es quien actúa sobre el libro por medio de la fuerza normal, como reacción a la acción del libro sobre ella. Debemos tener en cuenta que el peso y la fuerza normal no son por la acción y la reacción, pero sí lo son la fuerza que hace la superficie de la mesa sobre el cuerpo y la fuerza que hace el cuerpo sobre la mesa. O sea, el principio de acción y reacción no se da entre la fuerza normal y el peso. El principio de reacción y acción y reacción se da entre la mesa y el libro, ya que entre los dos objetos o las dos sustancias están reaccionando. Entonces, cuando la superficie de apoyo es horizontal y sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza vertical más que su peso y la fuerza normal, el valor de ambas fuerzas coincide. Si el cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado, el valor de la fuerza normal no es igual a su peso.
Si no existe la fuerza normal, el cuerpo atravesaría a la superficie sobre la que apoya debido a la acción de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos aquí en el ejemplo, está un plano inclinado, este valor de aquí de la fuerza normal no va a ser el mismo que el peso. Pero si estuviera en un plano horizontal, ahí sí tendrían prácticamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque debería cumplirse la primera ley de Newton, que habla que si yo sumo todas sus fuerzas me van a dar 0. Entonces, si arriba vale 4 newton, pues abajo también debería valer 4 newton. Pero en este caso, como están en un plano inclinado, van a haber unas componentes vectoriales. Van a haber una componente del peso en X y una componente del peso en Y. Dejen utilizar el puntero. Entonces va a haber una componente aquí en X y una componente en Y. Por eso en este caso no se van a dar que son iguales. Aquí les he puesto entonces un pequeño deducción. Cómo se saca cada una de estas fórmulas. Entonces aquí nos podemos percatar que si estudiáramos concretamente lo que es la fuerza del peso, esta fuerza del peso, nos vamos a dar cuenta que tiene dos componentes vectoriales. Una componente vectorial horizontal que se llama peso en X o P de X y una P de Y que es una componente vertical, ¿sí? Y se nos forma un triángulo rectángulo. Si nosotros recordábamos, esto es el teorema de Pitágoras, nos daríamos cuenta o deducimos que el peso vendría a ser la hipotenusa, ¿sí? Y que el cateto adyacente va a ser la componente en Y o PY y la componente P de X va a ser el cateto opuesto a este ángulo. Entonces aquí nosotros podríamos encontrar los valores cada una de estas componentes ayudándonos de las razones trigonométricas, ¿sí? Como la función seno y la función coseno. Entonces vamos a recordar un poquito esto, dejen ayudarnos con la pluma. Entonces vamos a darnos cuenta de que esto es como decir, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Estamos aquí ayudándonos con el señor Pitágoras. ¿Por qué hacemos esto? Porque la componente del peso, como es un plano inclinado, tiene dos componentes vectoriales. Entonces no podemos simplemente aplicar ahí las leyes de Newton. Tenemos que ayudarnos de algún método matemático para poder resolver, ¿sí? Entonces nos vamos a ayudar a una función seno. ¿Qué decía la función seno? Decía que el seno de ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Y el coseno, que es el cateto adyacente sobre el peso. Entonces, dependiendo cómo se nos forme nuestro triángulo rectángulo, pueden variar las componentes. No necesariamente podría ser el peso en X. Ahorita, como se da de esa forma, pues el plano inclinado, pues nos vamos a dar cuenta que es. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Despejamos, pues, como queremos dejar, nosotros queremos aquí dejar solita esa componente del peso en X. Vemos que la hipotenusa o el peso está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces despejamos y vamos a encontrar cada una de las componentes. Entonces para encontrar el peso en X, cogemos el peso y lo multiplicamos por el seno del ángulo que esté formando con ese plano inclinado el libro. Y lo mismo hacemos aquí con la componente Y. Multiplicamos el peso multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Por qué yo deduzco esto? Porque este ángulo de aquí, si ven este ángulo que se ve aquí, es el mismo ángulo que se encuentra acá. Nosotros nos ayudamos un poco de lo que es la geometría plana, y podemos trabajar con ángulos semejantes o con ángulos que tienen el mismo equivalente. Entonces cuando hablamos de este ángulo de aquí, es el mismo ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si se percatan, esto se forma como un cuadrado, ¿no es cierto? Y si esto fuera un cuadrado, lo dividiríamos mitad a mitad y encontraríamos los ángulos internos. Entonces lo mismo pasaría aquí si tuviéramos otro cuadrado. También se formaría un ángulo interno. Y este ángulo de aquí sería equivalente al ángulo de acá. Entonces, una vez que ya tenemos deducido estas dos razones, ¿sí? Con las componentes, podemos reemplazar. Como sabemos que el peso aquí era igual, entonces les voy a recordar en la segunda ley de Newton, que me decía, ¿qué me decía la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, cuando era un plano horizontal, pero en este caso es un plano vertical. Entonces aquí hablamos del peso. Aquí entonces el peso aquí es igual a la masa que tenga el libro por el valor que tenga la gravedad.
Entonces, como aquí nos quedó que este peso lo vamos a reemplazar con esta fórmula y vamos a reemplazar por masa con gravedad. Y ahí entonces que se deduce que la componente del peso en X es igual a la masa por gravedad y por el seno del ángulo, y que la componente en Y del peso es igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. ¿Sí? Aquí es evidente entonces, miren, la componente del peso en X va a ser igual a la masa por la gravedad y por el seno de ese ángulo. Y la componente del peso en Y va a ser igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Entonces miren cómo estudiando la fuerza normal nos ayudamos un poco de matemática, de las razones trigonométricas, y nos ayudamos un poco de geometría plana para poder encontrar lo que son los ángulos semejantes o similares cuando son equivalentes, ¿no? Que aquí se forma un cuadrado y este ángulo es el de la diagonal. Si aquí también se forma otro cuadrado, también va a ser un ángulo de diagonal. Bueno, voy a ayudarme aquí para que no se me vayan a confundir. Vamos aquí entonces a dibujar, vamos a ayudar. Entonces miren, si esto fuera un cuadrado, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí sería el mismo ángulo de acá, ¿verdad? Como acá también se forma un cuadrado, también yo podría decir que este ángulo de aquí es el mismo que el de acá. Y en conclusión también sería el mismo que de acá. Y de esa manera nosotros encontramos que ese ángulo es equivalente y podemos deducir sacando un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque lo más lógico, como dice la teoría, forma un ángulo, la fuerza normal es perpendicular al plano, entonces quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, y como es un ángulo de 90 grados es un triángulo rectángulo, donde podremos aplicar el teorema de Pitágoras. En conclusión, la fuerza normal en un plano inclinado tiene el mismo valor y sentido contrario que la componente del peso, y siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? Tiene el mismo valor y sentido contrario que la componente del peso, y es perpendicular a la superficie. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Aquí les he puesto una pequeña experimentación que es acerca de la fuerza normal. Vamos a ayudarnos con el puntero láser. Tenemos la experimentación número 1. Dice que tenemos un libro de 2 kilogramos de masa que se encuentra sobre un plano inclinado y que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuánto vale la fuerza normal ejercida en el plano? Entonces vamos a suponer que este libro es el libro de física de segundo de bachillerato y que está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, o sea, con la componente. Entonces lo primero que debemos hacer es hacer una comprensión y hacer un diagrama de cuerpo libre. Para evidenciar cada una de las fuerzas que actúan sobre el libro, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a observar que el peso se descompone en dos componentes. Tenemos una componente en X, que es horizontal, y una componente en Y, que es vertical. ¿Sí? Y esta componente en X es paralela al peso. ¿Qué significa que es paralela al peso? Significa de que está provocado por la caída del libro por el plano. Y la componente P de Y, que es la componente perpendicular al peso, y su efecto es mantener el libro en contacto con la superficie inclinada. Si no, el libro, como decía en el ejemplo anterior, estaría deslizándose por el espacio. Luego vamos a sacar los datos. ¿Qué datos nos dan? Tenemos la masa del libro, 2 kilogramos, el ángulo alfa de 30 grados, y tenemos un valor ganado, que es la gravedad, ya que ya conocemos cuál es el valor de la gravedad. Miren, aquí tenemos el valor de la gravedad, tenemos el ángulo y tenemos la masa. ¿De dónde sacamos esos datos? Está en la misma experimentación. Ya nos están dando esos datos. Luego de que sacamos los datos y realizamos una comprensión, lo que nos toca es ya aplicar las fórmulas. Entonces, como tenemos ya los valores, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a calcular la componente en X, ayudándonos, ¿no? Reemplazamos los valores, sabemos que la masa es de 2 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicado por el seno de 30 grados. Si nosotros multiplicamos todo eso, nos va a dar un valor de 9.8 newton. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sacamos la componente en Y, aplicando y ayudándonos desde el teorema de Pitágoras. Entonces reemplazamos los valores. La masa es igual a 2 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicamos por el coseno de 30 grados. Si multiplicamos todo eso, nos va a dar 19.97777. Entonces vamos a redondear y vamos a dejar que esta componente ha sido igual a 17 newton.
Vamos a ir verificando para ver si es cierto que vale 17 newton. Vamos a ayudarnos entonces aquí con una calculadora. Déjenme abrir la calculadora. Para ir verificando cada uno de estos valores. Listo, aquí tengo la calculadora. Vamos a verificar el primer valor. Aquí me da 2 por 9.8 y por el seno de 30. Cierro paréntesis y me da un valor de 9.8 newton. Ahora verifiquemos el otro valor. Tenemos 2. El de aquí vamos ahora a verificar 2 por 9.8 y por el coseno de 30, cerramos paréntesis, nos da un valor de 16.97, lo que nos da un total. Aquí ha habido un error de tipeo. Esto de aquí es, corrijamos eso, miren, se ha ido un error. Entonces vamos a corregir. Aquí es 16.97. Si esto redondeamos nos da un valor de 17 newton. Y miren, con eso ya encontramos esta componente de aquí y encontramos esta componente de acá. Yo creo que encontrando ya esas componentes podríamos encontrar el valor del peso. Ahora, ¿qué nos tocaría? Ahora sí nos vamos a ayudar de las leyes de Newton. Entonces, de acuerdo con la primera y la segunda ley de Newton, puesto que el libro no experimenta desplazamiento en la dirección normal a la superficie, la fuerza normal será igual a la componente perpendicular del peso. ¿Qué quiere decir? Que si yo resto la fuerza normal menos el peso, me debe dar 0, ¿sí? Entonces significaría que la fuerza normal va a ser igual a la componente en Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza de aquí debe ser igual a la de acá, lo que habíamos dicho al inicio. Si esto fuera un plano y la fuerza normal estuviera aquí y el peso acá, se diría que estas dos fuerzas valdrían lo mismo para equilibrar. Entonces, como esta fuerza normal, supongamos que ya no forma un ángulo, con la componente en Y deberían tener el mismo valor. Entonces, con eso reemplazamos y decimos que la fuerza normal va a ser en realidad igual a ¿qué? A la componente en Y. Reemplazamos, que es masa por gravedad y por el coseno del ángulo. 2 por 9.8 por el coseno de 30 nos va a dar un valor de 17 newton. Significa que la fuerza normal ha sido de 17 newton. Y con eso prácticamente ya concluimos nuestro problema. Pero tenemos igual que realizar una comprobación para ver si es cierto. ¿Cómo realizamos la comprobación? Entonces, con los valores obtenidos en la componente en X, que es esta de aquí, y la componente en Y, que es esta de acá, aquí también corrijamos, miren, aquí también me he equivocado, aquí es componente en Y. Vamos a ayudarnos con el teorema de Pitágoras y vamos a encontrar a ver si es cierto. Reemplazamos entonces la componente en X vale 17 newton, la componente en Y 9.8, sumamos los dos valores elevado al cuadrado, 17 al cuadrado es 289, 9.8 elevado al cuadrado es 96.04, sumamos y sacamos la raíz, nos da 19.62 newton, que si redondeamos el peso nos va a salir que es de 20 newton. Ahora, comprobemos aplicando lo que es la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza, y vamos a darnos cuenta que el peso es igual masa por gravedad. Entonces 2 por 9.8 también me da 20 newton. Entonces de esta manera nosotros hemos comprobado de que el peso que hemos calculado y la fuerza normal han sido los correctos, ya que la componente del peso en Y ha sido igual o equivalente a la fuerza normal, ayudándonos de un poco de matemáticas, geometría plana y trigonometría. Bueno, esa ha sido toda la tutoría, espero que haya sido productivo. Aquí les dejo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan descargar el libro. En este link pueden descargar el libro de Física de Segundo Bachillerato. Sí, y eso sería toda la tutoría de la fuerza normal. De mi parte les agradezco mucho y muchos ánimos.